apostamos por la construcción de un frente cultural, por los derechos culturales no solamente de los que hacemos y producimos, sino de los derechos culturales de la población peruana, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Latir, Artes y Cultura a pulso contra la dictadura. Hoy tenemos la grata presencia de nuestro amigo, compañero en las luchas, Guillermo Valdizán. Guillermo Valdizán es sociólogo, artista visual y gestor cultural, muy activo en debates sobre políticas culturales en el Perú contemporáneo. Bueno, acá mi amigo, el ChatGPT, también me comenta que Guillermo Valdizán también es poeta y ha escrito varios libros muy interesantes, ¿no? Como Neoliberalismo, Políticas Culturales y Estrategia Comunitaria en el Perú del siglo XXI y también el libro Cacatay. Bienvenido, Guillermo. Un gusto, Wendy, ¿cómo estás? Lo que uno hace para no aburrirse, ¿no? Con Guillermo vamos a dialogar en torno a su nueva publicación, Cronología de las vulneraciones a los derechos culturales de la coalición dictatorial en Perú 2022-2025. Esta es la primera actualización, ¿no, Guillermo? Es correcto. Claro, sabemos que la coalición no descansa, ¿no? El libro de Guillermo pues abarca hasta 2025, pero de inicio de 2025 a la actualidad pues han seguido ellos trabajando arduamente en torno a todo este problema que vivimos, ¿no? Entonces, Guillermo, vamos con la primera pregunta. En tu libro indicas que estamos viviendo una etapa de regresión autoritaria y restauración del modelo neoliberal dictatorial, especialmente en el ámbito cultural. ¿Cuáles crees que serían las causas de este retroceso y quiénes serían los principales responsables? Bien, lo primero que habría que decir es que este informe que hemos realizado lo hemos hecho a través de la asociación Nuestro Sur, con quienes venimos desarrollando también un conjunto de espacios de reflexión, debate y de formación. Lo que ocurrió fue que empezamos a registrar, en realidad sin ningún ánimo de sistematización, algunas de las vulneraciones que estaban ocurriendo, hasta que empezamos a darnos cuenta que empezaba a hacerse cada vez más recurrente, ¿no? Los casos de vulneraciones empezaban a hacerse más, cerca en el tiempo, ¿no? Y ahí fue que dijimos, necesitamos darle una revisión al pulso, ¿no? de cómo está ocurriendo estas vulneraciones. Y fue así que decidimos empezar a recopilar, sin todavía tener una estrategia sistemática de cómo ir sumando. Luego, con el tiempo, empezamos a identificar que estaban ocurriendo, digamos, algunas similitudes, ¿no? Y es así que empezamos a ubicar algunos indicadores al respecto. Y en concreto, lo que planteamos es esta imagen de vulneraciones a los derechos culturales, comprendiendo como derechos culturales no solamente actos contra actividades artísticas, ¿no? Que cuando hemos hecho presentaciones de este informe a veces se asocia mucho a vulneraciones a actividades artísticas, pero en realidad son vulneraciones a los derechos culturales, lo cual implica un sentido mucho más amplio, que no es solamente legal, no es solamente de carácter legislativo, ¿no? Es decir, no es que estén vulnerando una o dos leyes, ¿no? O tres leyes del Estado peruano, sino que en el marco de comprender los derechos culturales como parte de los derechos humanos y como parte de un principio básico del ejercicio de la dignidad de las personas y de los pueblos, lo cual involucra también, por ejemplo, otros derechos como la libertad de expresión, otros derechos como la defensa de los territorios, en el caso de los pueblos indígenas. Entonces es que empezamos a componer ya una estela más grande, ¿no? Donde evidentemente también se incluían atentados contra acciones o contextos, digamos, vinculados a las artes y las culturas, pero que también tenían otras expresiones como, por ejemplo, vulneraciones a la libertad de cátedra, ¿no? En el ámbito de los docentes, en colegios, por ejemplo, o a la libertad de expresión en el ámbito de las comunicaciones y los medios, ¿no? También en expresiones artísticas, pero también en el ejercicio concreto del acceso a los derechos culturales o el acceso al ámbito de las artes de parte de la población peruana que no necesariamente es creadora directamente, ¿no?
Entonces, bueno, eso es, digamos, empezamos a construir ese conjunto de criterios. Lamentablemente en el Perú el trabajo artístico en particular no es tan asentado como parte pues, de un bien común, ¿no? de los peruanos y peruanas, y existen muchísimos, digamos, ataques contra iniciativas, secciones culturales y artísticas en particular, pero no necesariamente todas están incorporadas, digamos, dentro de estos criterios. Entonces, para cerrar la pregunta que has planteado, ¿quiénes son los principales responsables? Ahí nosotros estamos hablando de, en el título mismo decimos, coalición dictatorial. ¿A qué nos referimos con coalición dictatorial? Evidentemente, tenemos a un gran actor llamado Congreso de la República. Evidentemente tenemos a otro actor llamado Poder Ejecutivo, ¿no? La presidenta y sus ministros, vamos a decirle así. Pero la coalición es mucho más amplia, porque también involucra a la Municipalidad de Lima, por ejemplo, a cargo de López Aliaga, que es presidente de Renovación Popular, que tiene una bancada en el Congreso, ¿no? Pero además, y esto es algo que no se ve usualmente, esas son las caras visibles, pero además existe también un juego en pared con poderes de carácter empresarial, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la CONFIEP. La CONFIEP, un caso muy concreto, la CONFIEP hizo una campaña muy importante contra el actual censo nacional que se está desarrollando ahora, porque no querían que se incorporara como debía ser, como se había planteado internacionalmente, la propuesta de la, digamos, incorporación de la variable de autorreconocimiento étnico, que no incorporara en la palabra mestizo, por ejemplo, ¿no? Eso fue un ataque fuerte de parte de la CONFIEP, Perú 21, medios de comunicación, entre otros. Entonces, para cerrar, la coalición dictatorial es mucho más grande que solamente las figuritas que vemos a nivel estatal. Está incorporado el ámbito el gran empresariado, ¿no? En concreto, con este ejemplo, podríamos dar otros más. Están involucrados medios de comunicación y también está involucrado también las altas esferas, por lo menos, de dos instituciones tutelares en el Perú como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Muchas gracias, Guillermo. Realmente muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Uno piensa siempre que la coalición solamente se trata el Congreso y la Presidencia de la República, pero va más allá, ¿no? Es mucho más grande. En tu libro también hablas sobre memoria, ¿no? Y hoy podemos apreciar que se viene impulsando una narrativa oficial que niega los crímenes en conflicto interno. Incluso se intenta legitimar a Fujimori como héroe de la pacificación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, ¿no? Creo que hay una clara resultado de lo que hemos podido evidenciar en este informe, ¿no? Ya cuando vemos todos los casos, empezamos a ver qué tienen en común, qué nos están dibujando en conjunto, ¿no? Porque todo parece muy fragmentado, muy atropellado, viene un caso, luego viene otro, ¿no? Y nos preocupamos por uno y ya inmediatamente está ocurriendo otro, y eso a veces nos deja sin posibilidades de mirar qué se está articulando entre uno y otro de los casos de vulneraciones, ¿no? Y lo que estábamos viendo de manera muy esquemática, lo voy a decir, es que hay como más o menos 3 objetivos que se han planteado, ¿no? Y cuando decimos objetivos que se han planteado, no decimos que esto ha sido milimétricamente planificado por la coalición dictatorial. Nuestra sensación es que han caminado en líneas paralelas un sector de la derecha peruana que ya por lo menos hace más de una década empezó a sentir que era necesario tener presencia con una plataforma propia en términos mediáticos para dar una batalla sobre ciertas digamos, narrativas cuestionables, ¿no? Como por ejemplo Willax, ¿no? Willax es algo que es plata invertida por sectores de la derecha peruana desde hace más de 10 años, ¿no? Ellos tenían claro que tenían que dar esa batalla por ahí, ¿no? Y ya le empezaban a caminar, empezaba a desarrollarse eso, incluso antes de pandemia. Y hay otro sector que es más bien más oportunista, que llega al Estado, que empieza a ver la crisis que hay y dice, acá podemos sacar agua para nuestro molino, y muchas de las cosas que antes tenían ciertos vetos y cierta capacidad de, digamos, de resistencia a nivel ciudadano, popular,
ahora están las defensas bajas, podemos entrar con todo. Y es ahí cuando esas dos vertientes se juntan que se empieza a desarrollar de manera más racional estas vulneraciones, ¿no? En base a eso hemos ubicado, como decía, 3 objetivos. Uno de corto plazo, que es librarse, digamos, de las consecuencias de los crímenes que han cometido, ¿no? 2022, 2023 en adelante, ¿no? Es clara esa evidencia, y cuando decimos impunidad en términos legales, pero también en términos públicos, ¿no? Recordemos que vienen las elecciones, recordemos pues que tienen una legitimidad nefasta que se expresa también en digamos, la aprobación que tienen de cara a las elecciones que vienen, ¿no? Otro objetivo que es evidente, que es claro también, es que están queriendo copar el Estado de cara a tener un segundo piso de lo que están haciendo ahora. Y eso significa ganar las siguientes elecciones, posicionar a su gente en distintos poderes del Estado, y también, más allá de ganar o no ganar las elecciones, porque eso es lo interesante de Perú, tú puedes ganar o no ganar las elecciones, pero la estructura estatal ya está diseñada para que se oriente hacia los objetivos e intereses de estos sectores, ¿no? Eso es lo que está avanzando en el mediano plazo. Y en el largo plazo, y eso es lo interesante en base a la pregunta que plantea sobre la memoria, en el largo plazo están, y eso se ve cada vez más claro, están construyendo una nueva narrativa que no necesariamente es nueva en el sentido de que no ha ocurrido antes, sino que es nueva en el sentido de la impronta, el ímpetu que tienen ahora, de construir un proyecto de nación, ¿no? Un proyecto de nación que recoge eso que fue el emprendedurismo popular de los años 90, ¿no? Con lo que entró el neoliberalismo, pero que también recoge una raíz, una tradición oligárquica, gamonal, ¿no? Que ha sido parte de nuestra historia republicana, ¿no? Y que también recoge esta, digamos, ola regresiva internacional, ¿no? Que orilla a la extrema derecha en este momento en varias partes de Occidente, y que tiene como mucha fuerza en, digamos, fortalecer la discriminación hacia un conjunto de los sectores más explotados, más abandonados de nuestra sociedad. Entonces, librarse de la impunidad, fortalecer la continuidad de lo que vienen construyendo ahora y construir otro relato de nación, una nación emprendedora, sí, pero principalmente conservadora, contrainsurgente, porque el discurso anticomunista está muy marcado, hispanista, ¿no? Que han empezado a incorporar, como en otros países, también la dinámica y la narrativa hispanista claramente como parte de su identidad política, ¿no? Esos 3 objetivos son los objetivos que están detrás de todas estas vulneraciones que contamos en el informe. Gracias, Guillermo. Realmente muy lamentable, ¿no? Que estas prácticas no solamente se den aquí en nuestro país, sino también a nivel internacional, como lo comentas, ¿no? Bueno, sabemos que antes de censurar, estos grupos de poder diseñan y se apoyan de ciertos aparatos legales. ¿Y nos podrías comentar algunas de las reformas o leyes que se han creado para poder controlar y censurar el sector cultural? Correcto. En el ámbito de, por ejemplo, los pueblos indígenas, hay una larga lista de leyes que se han empezado a implementar para hacer más frágiles los territorios, ¿no? Y que han promovido que la ola que ya venía avanzando fuertemente sobre digamos, extractivismo, sobre depredación de territorios indígenas con recursos o bienes comunes, se impulse más todavía, ¿no? Y eso unido a otras vulneraciones a los propios derechos de los pueblos indígenas. Es una lista de la ley antiforestal, por ejemplo, es un claro ejemplo, que además no es solamente una ley, sino un paquete, ¿no? Eso es algo que es como una de las vertientes más nutridas de las vulneraciones que hemos identificado, ¿no? Otra tiene que ver con lógicas legales, pero no solamente legales, sino también de pautas, digamos, institucionales a nivel del Ministerio de Cultura, por ejemplo,
o acciones concretas que se han tomado en gobiernos locales vinculados a quitar herramientas para el ejercicio democrático de los derechos culturales. Pongo algunos ejemplos. Municipalidad de Lima, primeros 100 días de la gestión de López Aliaga, se volaron 2 subgerencias de la Gerencia de Cultura y quitaron a la mayor cantidad de trabajadores de esa gerencia, ¿no? Entonces la gerencia finalmente ha quedado como una cabecita chiquita que tiene un radio de acción principalmente vinculado al centro de Lima, y todo el trabajo y toda la fibra que habían construido, que era poca pero era, para atender a otros distritos, para ampliar, digamos, su radio de acción hacia Lima Metropolitana, quedó descabezado, ¿no? Es una cosa clara, ¿no? Ahora, en términos de poder ejecutivo, Ministerio de Cultura, por ejemplo, han hecho modificaciones sustanciales a los estímulos económicos, a las convocatorias que viene realizando, a las pautas que se plantean para el préstamo o uso en cesión del Gran Teatro Nacional, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de leyes tenemos un espectro bien grande, ¿no? Hay un espectro bien amplio ahí que tiene que ver con leyes para incorporar una narrativa tergiversada y distorsionada del conflicto armado interno en colegios, ¿no? Leyes como la ley anticine, ¿no? Que también golpea a productores y creadores regionales, ¿no? Y un conjunto digamos, esa es una de las leyes. Estaba el intento de cambio de la ley del artista, ¿no? Que también restringía, digamos, herramientas con las que contaban sectores tan golpeados, ¿no? Porque uno puede ver que hay gente conocida que aparece en televisión en esos espacios, pero cuando uno ve las condiciones laborales en las que se enfrentan esos trabajadores del ámbito de artes escénicas, que aparecen más en ámbitos audiovisuales, pues es muy lamentable, ¿no? Entonces, elementos como ese, como el de este intento de modificación de la ley del artista, la ley Tudela Juárez, ¿no? de la ley anticine, todo ese conjunto de leyes están orientadas a restringir una voz crítica y al mismo tiempo a ir consolidando otro relato de lo que somos como país, ¿no? Creo que esas son las herramientas principales, podríamos decir, que se han empezado a implementar. Realmente lamentable, ¿no? Lo que viene sucediendo en nuestro país, y eso sin nombrar la cantidad de leyes también a favor de la delincuencia, ¿no? A favor prácticamente del sicariato, de todo este tema de inseguridad ciudadana que vivimos día a día, ¿no? Hemos también comentado, acabas de comentar algo sobre el MINCUL, ¿no? ¿Tú crees que este ente, que supuestamente debe velar por los derechos de los trabajadores de las artes y las culturas, está cumpliendo su rol actualmente? Mira, quizá tomaría esa pregunta para hacer una reflexión un poco más amplia, pensando en el origen del propio Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura se creó formalmente en 2010 sobre las bases institucionales de lo que fue el INC, la Biblioteca Nacional, ¿no? El Archivo Nacional, otro conjunto de instituciones, y se planteaba por primera vez en nuestra historia republicana como un ente rector que tenía un asiento dentro del Consejo de Ministros, ¿no? Ente rector del ejercicio de los derechos culturales en el Perú. El proceso en el que se hizo estuvo muy marcado, por un lado, por las intenciones, digamos, a veces agigantadas que tenía Alan García, ¿no? Y con esta lógica más bien liberal de un ministerio que acoja los principales valores, ¿no? de la cultura en el Perú. Pero la contracara de eso, y por eso quería traer ese tema al recuerdo, la contracara de eso fue el baguazo, ¿no? Y el baguazo hizo que se incorporara dentro de la estructura del propio Ministerio de Cultura un viceministerio de interculturalidad.
que no es el objetivo ahora, digamos, hacer una evaluación de cómo ha ido funcionando o no, pero el Baguazo tuvo un eco institucional en ese espacio. Insuficiente seguramente, ¿no? Pero lo tuvo. Entonces creo que eso marcó el inicio del Ministerio de Cultura y esa impronta de conflictos socioambientales, movimientos sociales que estaban exigiendo derechos en un momento donde digamos, el rol primario exportador del Perú estaba teniendo grandes ganancias a nivel internacional y nacional, y cómo eso se planteaba desde una proyección democrática, desde una proyección intercultural. Es un pendiente que siempre ha tenido el Ministerio y que ha estado dentro de las patas de su origen, ¿no? Visto esto ahora, lo que podemos ver es que más bien esta impronta de esta cultura más institucionalista no es la que ha terminado primando y ha dejado al Ministerio de Cultura como un ente que ya no solamente no tiene condiciones para, digamos, atender a los derechos culturales de la población peruana en un nivel, digamos, óptimo, sino que, y eso es lo que también proponemos en el informe, ha cerrado un capítulo institucional. El Ministerio de Cultura tuvo un primer capítulo institucional del 2010 al 2020. Y ese capítulo fue de ir construyendo su institucionalidad, ir apuntalando ciertos programas, ir consolidando, digamos, su necesidad social, ¿no? Con todas las dificultades del caso, ¿no? Pero caminaba hacia eso en un momento donde había cierto margen económico, ¿no? También en el Perú, levantando un conjunto de agendas vinculadas, digamos, a derechos humanos, memoria, diversidad cultural, diversidad sexual, etc. Y en la actualidad ha cerrado, a mi ver, a partir de 2016 ya entraba en crisis, 2022 definitivamente cierra ese capítulo, ¿no? Y del 22 en adelante está iniciando otro nuevo capítulo institucional en el Ministerio de Cultura bajo otra orientación, que no es la orientación de los OCDEs, que no es la orientación de la cultura y el arte como herramienta de transformación social, ¿no? Sino que es un rol que está más orientado, más ligado justamente a este proyecto de nación que se quiere instalar ahora, ¿no? Creo que ese es el rol que está jugando actualmente el Ministerio de Cultura, un rol que, al igual que en las décadas pasadas, potencia las dinámicas privatistas, ¿no? Acaban de querer privatizar las líneas de Nazca, ¿no? Por un pelito nos quedamos sin el mono y sin la araña, ¿no? Y, por otro lado, digamos, además de privatizar, lo que ahora están planteando es otro discurso que sostiene justamente una pelea por la memoria de lo que fue el conflicto armado interno, otra memoria donde las jerarquías sociales ya no están cuestionadas, sino que más bien son toleradas, ¿no? Y donde, y esto me parece clave como hito de este nuevo momento institucional que tiene el Ministerio de Cultura, tiene una base simbólicamente importante en lo que fue el velorio del ex dictador Alberto Fujimori en las instalaciones del propio Ministerio de Cultura, ¿no? Esa fecha, seguramente de antes, seguramente después también, pero esa fecha consideramos que fue un símbolo, un hito, ¿no? De este viraje que está haciendo el Ministerio de Cultura, ¿no? Un ministerio que tiene equipos muy capacitados, que tiene profesionales, digamos, de mucha valía, pero que en concreto, después de la gran deriva que tuvo desde el 2016 hasta el 22, ha sido retomado institucionalmente bajo esta lógica y siendo funcional de manera muy clara y evidente a esta lógica que repite, digamos, dinámicas racistas, que repite dinámicas autoritarias, que repite dinámicas antidemocráticas que forman parte de este proyecto de nación que actualmente se quiere instalar en el país.
Bueno, tú has comentado que no necesariamente se tiene que ganar las elecciones para gobernar, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que venimos viviendo hoy en día en nuestro país. El ejemplo más concreto creo que es el velorio de Fujimori, ¿no? Ya sabemos qué partido está detrás de todo esto y que el Ministerio de Cultura también nosotros lo percibimos como un brazo también de apoyo a toda esta coalición, ¿no? El intento de dejar libre todas de patrimonio cultural a las líneas de Nazca, ¿no? Para que posiblemente la minería ilegal pueda ingresar también, pues eso nos da unas luces, ¿no? De que también están como que trabajando a favor de la coalición o en coalición también con el Congreso, que también había dado leyes, ¿no? A favor de esto. ¿Me permites? Solamente para agregar una cosa muy puntual. Acaban de tener una arremetida fuerte el gobierno de Milei contra las instituciones vinculadas a los derechos culturales en Argentina. En Ecuador acaban de plantear la fusión del Ministerio de Cultura, si no me ecuvoco, dentro del Ministerio de Educación. En las elecciones últimas que estuvo a nivel nacional, 2021, las campañas de la mayoría de partidos, principalmente de la derecha peruana, estaban orientadas claramente a una propuesta que era de fusión también del Ministerio de Cultura con turismo, o algunos simplemente planteaban eliminar el Ministerio de Cultura, ¿no? Y eso se ha repetido también ahora con algunas voces en el Perú. ¿Por qué menciono esto? Porque o en todo caso lo digo de manera personal, nuestra posición no es la de considerar que el Ministerio de Cultura no es importante, ¿no? Es clave, ¿no? El Ministerio de Cultura en el Perú es clave, es una institución que está en proceso, que está en desarrollo todavía institucionalmente, tiene pocos años, pero justamente porque es clave tenemos que hacer esta mención respecto a la orientación que está tomando, que es una orientación funcional a la coalición dictatorial que se tiene ahora, ¿no? Entonces, lo que planteamos es cómo, en el marco de una recuperación más amplia, cómo le damos otra orientación al Ministerio de Cultura. En tu libro también tocas el tema de censura cultural. ¿Nos podrías contar qué acciones culturales y artísticas han sido censuradas? Mira, el espectro es amplio. A la fecha de julio de este año 2025, desde enero del 2023 a julio del 2025 hemos sumado 88 vulneraciones a los derechos culturales, ¿no? No me acuerdo bien los números, pero eran un promedio de 20 y tantas en el 2023, subió a 30 y tantas en el 2024 y en el 2025 aún no acabamos el 2025 y el dato ya estaba por encima de las 30, ¿no? Entonces, sí, digamos, es preocupante. Existe un conjunto de casos, cada uno con su importancia y con su relevancia, ¿no? Yo más que casos así como bien en concreto sí diría qué rubros hay, ¿no? Hemos mencionado las vulneraciones a los pueblos indígenas, a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos de sus territorios. Están las vulneraciones vinculadas a la censura en el ámbito de la expresión pública, ¿no? Y de la libertad de expresión, que ahí involucra justamente el ámbito de las artes también, ¿no? Hay caricaturistas que han sido hostigados públicamente, que han sido amenazados con procesos legales, ¿no? Hasta también sector docente, como mencionaba, que también han tenido leyes que les están impidiendo tener pensamiento crítico y ejercer el pensamiento crítico en las aulas, ¿no? Y también hay vulneraciones en el ámbito del campo de los medios de comunicación, ¿no? Incluso esta conocida, entre comillas, ley APSI, es una ley que también atenta contra medios de comunicación, de lo que se ha hablado poco, pero que existe, ¿no? Entonces, eso también está ahí, también es parte de este conjunto de casos, ¿no? Que hacen esta constelación de casos a las vulneraciones, a los derechos culturales que hemos visto en el informe. Bueno, hablamos más de las artes y las culturas un poco. En tu libro citas a varias organizaciones
y acciones, ¿no?, que se han realizado desde las artes y las culturas, como en defensa del cine peruano, Exposición 60 Disparos, Maricas Perú, Asociación de Prensa Cinematográfica del Perú, Centro de Estudiantes de Bellas Artes, Sindicato de Profesores, la Universidad Diego Tito de Cusco y Asociación Cultural Brisas del Titicaca, ¿no? También la librería Fabia Salvaje, entre otras, ¿no? ¿Qué criterio de selección utilizaste para elegir a estas organizaciones y acciones? Como dije, la forma de construir estos elementos de selección, bueno, primero que no hemos tenido una selección, hemos recogido lo que hemos ido identificando en medios de comunicación, en páginas o plataformas virtuales de asociaciones artísticas, asociaciones también o grupos vinculados a defensa de los derechos de los pueblos indígenas, entre otras adicionales. No hemos hecho esa recopilación por ahí, no hemos hecho una selección en el sentido de que estas van, estas no van, ¿no? Y en el marco de la elaboración, ¿no?, en concreto, lo que hemos empezado es a definir ciertos indicadores, ¿no? Y entre esos indicadores, digamos, estaban claramente la vulneración a los derechos culturales, como decía, entendidos como derechos humanos, transversalmente entendido como parte de los derechos humanos y como parte también transversal de la vulneración a elementos básicos de la dignidad humana, ¿no? Desde ahí es que hemos incorporado, digamos, cada uno de estos elementos. Hay algunos casos, digamos, que comienzan y terminan en sí mismos, y otros casos, como por ejemplo el de la ley anticine, que en la medida que esta cronología no es una cronología del pasado, sino que se está haciendo en tiempo real, hemos ido incorporando paso por paso. El primer paso cuando fue aprobado en la comisión correspondiente del Congreso, el segundo paso cuando fue aprobado en el Pleno del Congreso, el tercer paso cuando fue aprobado por el Ejecutivo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacer esa, digamos, cronología, siguiendo también el pulso que nos plantea y las dificultades que nos plantea hacer un ejercicio como este en tiempo real. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, estamos ya al final de la conversación. No sé si deseas añadir algo más, algo que no hayamos preguntado. Yo creo, y esto es algo que vale la pena decirlo fuerte y claro, ¿no? Así como hemos visto y hemos hecho esta recopilación de vulneraciones a los derechos culturales, vale la pena también decir que existen respuestas a esas vulneraciones, que el sector cultural no se ha quedado callado, que cada una, sino la gran mayoría de estas vulneraciones ha implicado organización, ha implicado disputa en el debate público y en el debate legal también, de un conjunto de organizaciones audiovisuales, artísticas, de defensa de los pueblos indígenas, de comunicadores, de sectores docentes, etc. Entonces, sí me parece clave para que la figura quede completa, ¿no? Y para también asumir que tenemos esperanza y que tenemos desde dónde partir, que existen respuestas. Los sectores también estudiantiles vinculados al ámbito de las artes también han tenido un conjunto de acciones, iniciativas, en ese tiempo movilizaciones, ¿no? Entonces creo que sí es importante marcar eso, ¿no? Que tenemos un conjunto de respuestas, que frente a esas respuestas lo que sí es evidente es que todavía hay un amplio margen de fragmentación, que aún no dialogan entre sí, ¿no? Que estamos haciendo respuestas muy, digamos, reactivas, ¿no? Pero que, digamos, sí podemos, como tarea para los años que vienen, ir articulando esas respuestas para proyectar una plataforma más amplia. Cuando hicimos la presentación de este informe en el local del Grupo Yuyashkani, dijimos y planteamos, ¿no?, como parte también de la Asociación Nuestro Sur, pero también de la Red de Trabajadores de las Artes y las Culturas, que apostamos por la construcción de un frente cultural, ¿no? Un frente cultural por los derechos culturales, no solamente de los que hacemos, entre comillas, y producimos, sino de los derechos culturales de la población peruana, ¿no? Entonces, eso, digamos, me parece clave en proyección a los siguientes años, construir un frente cultural que permita
no hacer una organización, digamos, cerrada y acabada en sí misma, sino una organización que potencie esas respuestas que hemos dicho que existen, que las haga dialogar y que nos permita ver un horizonte más amplio, ¿no? Bueno, Guillermo, ¿nos comentas dónde se puede adquirir tu libro? Sí, a ver, el libro completo, el informe, está para descarga libre en la página web de la Asociación Nuestro Sur, ¿sí? Que pueden encontrar en el link que va a aparecer ahí abajo. Y también estamos haciendo un conjunto de presentaciones, vamos a presentar el informe la próxima semana en la sala Eclipse, vamos a presentar el informe también con los amigos de la comuna en la Pontificia Universidad Católica y vamos a presentarlo entre agosto y septiembre también en Cusco. Gracias. Invitamos a todos nuestros seguidores a realizar sus comentarios en nuestras redes sociales y bueno, también comentarles que estamos con este hermoso merchandising. Sabemos que este espacio es autogestionado, tenemos tazas, tenemos bolsos, tenemos una serie de productos que estamos ofreciendo a todo el público que nos quiera apoyar. Se pueden contactar a través de nuestras redes sociales, por el inbox y los DM. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias.